Bueno, muy buenos días o tardes o noches, dependiendo de la hora a la que ustedes elijan tener acceso a esta información. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño desde diferentes miradas de corte alternativo y desde constelaciones familiares el día de hoy y he abierto como espacios para compartir algunos temas relacionados tanto a la mirada sistémica, al trabajo o al aporte o al abordaje que se puede hacer tanto de personas como de grupos, como en este caso que va a ser la línea de esta conversación en organizaciones. Lo he estado mirando con diferentes personas que desde distintos lugares, tanto del mundo como profesionalmente, han querido unirse como a este espacio de divulgación. Y entonces el día de hoy, con todo el amor y con todo el cariño, tengo a uno de mis maestros, queridísimo Julio Príncipe Portocarrero del Perú, que nos viene a compartir sobre justamente, esa es la lógica de esta conversación, desde la mirada sistémica, desde la asesoría sistémica, desde el trabajo de constelaciones organizacionales. Julio, encantadísima, honradísima que estés acá. Muchas gracias por hacer esto posible, contrario a todas Gracias. nuestras agendas. Gracias, Julia, por acordarte de mí y por invitarme a compartir ahora en este espacio. No, gracias, gracias. Entonces, Julio, lo primero que quiero hacer, siempre me gusta, yo siempre empiezo con preguntas personales, digo, ¿verdad? Entonces, siempre me gusta como preguntarles un poquitito, bueno, que se presenten. Yo podría decir que, bueno, que de formación sos psicólogo, que estudiaste esta parte organizacional, que has sido asesor y que has sido coach en organizaciones durante Ujú. muchísimo tiempo, que tienes formación bueno, una amplísima formación que yo siempre digo, hace algún tiempo tuve este aprendizaje enorme de que un maestro realmente no es alguien que sabe mucho, como es tu caso, y sé que es el caso de muchas personas, sino alguien que también tiene como y mantiene esta coherencia en su saber y en su vivir, lo cual eso valoro muchísimo que también nos lo compartas. En los espacios en donde las personas podemos llegar y de repente mirar tu trabajo y tu acompañar. Cuéntanos un poquitito, tal vez esto, como de tu camino para llegar acá, como un psicólogo termina con constelaciones y además metido en empresas, o sea, contanos un poquitito de eso como para que la gente además dimensione un poco como desde quién les habla y desde qué lugares. Bueno, gracias. Sí, y es algo que tiene pro y contra, el decir quién les habla y desde qué lugar, porque el pro de eso es que puedes decir, ah, ya, Julio es psicólogo, se formó en tal cosa, trabajó en tal cosa. Y Ajá. el contra es que entonces todo lo que yo diga va a salir a través de esa cajita de Julio, el Ah, psicólogo que trabajó en tal y cual cosa. Entonces tal vez esta es la primera posibilidad de hablar de lo sistémico, ajá. cómo al mismo tiempo que podemos reconocer un rol, o en este caso, ¿no? Un rol o una experiencia, al mismo tiempo reconocer que somos una mezcla de diferentes contextos. Ujú, eh, y que nada viene de la nada, o sea, que todo el tiempo estamos aprendiendo y conectando, no solamente con lo que estudiamos o nuestra experiencia, sino con la vida. Cuando, o sea, me viene ahorita a la memoria, cuando Bob Dylan recibió no recuerdo qué premio, no el Nobel, uno antes del Nobel, eh, él decía, si ustedes hubieran vivido en tal lugar, hablaba de su vida, ¿no? Hubieran compuesto tal canción. Si ustedes hubieran escuchado tal y tal cosa, ustedes hubieran compuesto tal canción, ¿no? O sea, hacía la ujú, referencia a cómo todas las canciones geniales que hizo Bob Dylan, en realidad las hubiera podido hacer alguien que vivió lo que él vivió. ujú, ujú. Y eso creo que es bonito, ¿no? O sea, reconocer que somos seres complejos, ¿no? Que tenemos mucha más riqueza. Sí, que somos más allá incluso de la formación y demás. Te comparto un poco cuál ha sido mi sentir cuando les pido a los invitados o igualmente cuando hago esta aclaración en algunos espacios. Y es que está este punto de vista interesante en las personas de que quienes trabajamos desde estos lugares que parecen ser disruptivos,
De repente o fuimos, o de repente no tuvimos suficiente discernimiento. Y yo siempre digo, es como, por ahí anduvimos eventualmente también en algún punto, pero no fue algo que llegó por la casualidad, como bien decís. O sea, fue el resultado de tantas distintas conexiones, experiencias que nos llevaron de forma inequívoca a este camino. Y entendemos de que existen otros caminos Sí, distintos, pero bueno, igual es como este regresar de así, por ahí también hemos pasado. sí, claro, claro, porque el elegir una carrera depende de muchas cosas. El elegir una especialidad, por ejemplo, organizaciones, puede depender de muchos factores. El haber podido trabajar en una organización depende de muchos factores, incluyendo la suerte, o sobre todo la suerte. Sí, la suerte de haber estado en algún lugar y haber estado preparado para cierta conversación, por ejemplo. Ujú. Y, y en fin, pero bueno, creo que lo básico lo dijiste. eh, Ya está Mi atendido. formación es psicólogo y trabajo como consultor de empresas hace más de 25 años y me dedico también al mundo más terapéutico, es decir, combino hoy tanto el trabajo terapéutico como el trabajo organizacional gracias a la mirada sistémica que permite entender ciertos principios y poder moverte reconociendo que son contextos distintos. Julio, esa es Eh, la primera pregunta que me surge. O más bien, disculpa si te interrumpí, no, vas a no, por terminar. favor, lo que quieras. Justamente cuando hablamos, bueno, en primer lugar, esta conversación va a tener acceso a diferente gente que tal vez conoce un poquitito más, conoce un poquitito Ujú. menos, o no conoce nada. Pues lo primero vamos a aclarar aquí, sistémico es diferente a sistemático. Yo sé que son palabras Sí, totalmente distintas, sí, pero sí, hacemos la claro. aclaración por si alguien tiene esa duda, ¿verdad? Sí, Entonces, cuando hablamos de esta mirada sistémica, es diferente a esta otra forma de sí. abordaje, o mirada particular. Sí, Pero sistemático bueno, es algo que tiene un procedimiento, ajá, ¿no? Más o menos que vas a a repetir. repetir. Sí, Ujú. Sí, esto no sí. tiene que ver con eso. Entonces, justo te escuchaba y surgía en mí esta pregunta de, cuéntanos qué es lo que cambia en la mirada sistémica mirando a un consultante, ¿verdad? Yo sé que ya lo dejaste un poquitito por ahí entre líneas cuando te presentaste precisamente, pero ¿qué es lo que cambia en la mirada sistémica cuando abordamos a un consultante o para la gente que da consulta desde la parte de salud, ¿verdad? Cuando lo miramos desde un paciente, ¿verdad? Ujú. ¿Qué cambia en esa mirada o qué cambia en la mirada terapéutica o que cambie la mirada de asesoría cuando llegamos a una organización y es una mirada sistémica? ¿Qué es lo que Perfecto. hay ahí? Creo que lo primero, y no voy a abundar en mucho detalle de esto, pero es para mí entender que estamos todavía en una transición de pasar de un modelo o una metáfora de la máquina, de lo sistemático, de lo complicado, a una metáfora más amplia de lo sistémico. Desde la mirada de la máquina, una máquina está diseñada por alguien, tiene ciertas pautas, tiene cierto proceso que se tiende a repetir, eh, tiene funcionamientos adecuados o inadecuados. Una máquina tiene todo esto que alguien experto puede conocer y manejar, controlar, Controlar. Ajá. controlar. El, Entonces, el movimiento hacia una mirada más sistémica implica un reconocimiento no de algo complicado y controlable, pero de algo complejo, algo que tiene tantos elementos, tantos factores moviéndose al mismo tiempo, que es imposible saber cuál es causa y cuál es efecto, que es imposible determinar qué es lo que va a ocurrir. Es decir, en una máquina, el control y la predictibilidad son la esencia de la máquina. En un sistema complejo es la Ujú, sorpresa, es lo que prima. ujú, Entonces,
Acá necesito saber para controlar. Acá necesito de alguna forma abrirme a un no saber para A la buscar incertidumbre. formas. Exacto, exacto, Ujú. acostumbrarme a esta incertidumbre. Entonces, esa sería una de las primeras diferencias. Si estoy frente a un paciente o a un equipo en una organización, si yo voy desde esta metáfora de la máquina, yo voy como un terapeuta que sabe lo que te pasa. Y para mayor evidencia y que sé, te voy a aplicar unos tests, sí, o te voy a hacer ciertas evaluaciones para tener este documento que certifica todo lo que yo sé de ti y por lo tanto todo lo que debemos hacer. Lo mismo en una organización. Voy a hacer diagnósticos muy precisos y voy a tener un programa con un Gantt que hay que cumplir para la asesoría. En lo sistémico, al inicio, y esto ya es un poquito más teórico, pero hay una mirada de la cibernética de primer orden, y esto viene de conferencias de Macy, y eso tiene para los estudiosos pueden investigar cibernética de primer orden, segundo orden. Entonces, en la cibernética del primer orden, los inicios del pensamiento sistémico tal como lo conocemos hoy, la idea era, voy a entender el funcionamiento de este sistema para poder intervenir en él. Entonces yo como experto en mirada sistémica podía entender la pauta, entre comillas, disfuncional en la cual este paciente no es la pieza fallada de la máquina, sino es parte de una pauta de comunicaciones que necesita ser corregida. Entonces el paciente aquí está mostrando la pauta disfuncional. No es él el que está mal, sino hay algo en su sistema que está ocasionando que él muestre este problema. Ujú. Entonces, esa es la primera forma sistémica. Luego esto tiene una evolución hacia una cibernética de segundo orden en la cual ya el observador no está fuera. Es decir, el terapeuta o el consultor o el asesor empresarial es parte del sistema observado. Ujú. Porque con cada observación que hace ya está modificando el sistema, inevitablemente. Con cada límite que pone a las conversaciones ya está modificando ese sistema, inevitablemente. Entonces ya no hay una mirada de experto del sistema, sino te das cuenta que estás co-construyendo o co-creando eso que llamas sistema observado. Así que la postura del terapeuta o del asesor sistémico, el asesor desde el punto de vista tradicional o de la máquina, es la de un experto que dice lo que hay que hacer, más o menos, y en esta es de alguien que se da cuenta que está interviniendo todo el tiempo y que tal vez sea buena idea comenzar a encontrar, por ejemplo, si tienes una mirada más conectada con los problemas, eh, encontrar con el paciente cuál es la dinámica que crea, los patrones que crean ciertas dificultades en su sistema o en la organización, o si tienes una mirada más conectada con soluciones, cuáles son las dinámicas que crean soluciones y recursos en este sistema. Eh, no sé si me extendí mucho o me fui por la No, para rama. Esa nada. sería la diferencia entre una y otra. Entre una mirada y otra. A mí me llama mucho la atención porque creo que quienes trabajamos en esto también tenemos como, hmm, como este llamado a querer que surja un impacto particular dentro del propio abordaje o el propio acompañamiento organizacional o individual, ¿verdad? Pero realmente con la mirada sistémica eso no, tenemos un nivel de incertidumbre interesante en el tanto no sabemos a dónde va a llevar la sesión, ya sea individual o grupal, ¿verdad? Sí. En organización. Mm, cuéntame y cuéntanos un poco cómo funciona esto. O sea, ¿por qué si estaríamos hablando de que es, o sea, vos lo explicás y yo lo entiendo maravilloso y lo he vivido Ujú. perfectamente con total claridad, pero
O sea, alguien puede decir, bueno, pero ¿cuál es el valor de este enfoque si realmente es como tan, no sabemos a qué nos va a llevar, versus el de la Bien, máquina que pareciera ser que es muy efectivo, ¿verdad? O sea, sí, ¿por sí, qué se encuentra valor en la mirada sistémica más allá de esta mirada mecanicista? porque es una muy buena pregunta, porque, porque el mundo no es un mundo estable, no es un mundo predecible, no es un mundo en el cual tienes control, no es un mundo en el cual puedes decir esto es correcto y esto es incorrecto. Si el mundo cambia tan rápido, es tan impredecible, hay tanto en movimiento que el tratar de reducir esta complejidad con métodos mecanicistas es para dar paz mental, ¿sí? Al gerente, al empresario o a la Que le puede persona durar muy o al poquito, por terapeuta. cierto. Exacto. Porque entonces yo digo, no, es que con esto que estoy haciendo imagino que tengo control sobre todo esto, pero en realidad estoy reduciendo, estoy inventándome, haciéndome la ilusión de que puedo reducir la complejidad porque pongo 3 pasos o pongo un cronograma Gantt en la Ujú, asesoría. Yo ujú, pienso, sí, yo pienso que estoy controlando la incertidumbre, pero no es así. Estoy dejando de ver un montón de factores y estoy eh, haciéndome loco. ¿Se dice haciéndome loco? No me acuerdo si sí, 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 aquí sí, también sí, sí, sí. entonces estoy haciendo como que no me doy cuenta de que estoy eliminando aspectos de la Y, complejidad. Entonces, si el mundo es así de complejo y cambiante, ujú, lo mejor es tener una forma de abordaje que responda a esto. Y con esto termino. ujú. Si Y hay que, tanto movimiento, yo no puedo hacer un diagnóstico y decir, esta es la causa de esto. ujú, ujú, total, Sí, sí, sí. Sí, te iba a interrumpir porque es que me surge cuando te sí, escucho. Entonces, porque es eso, ¿verdad? Hay varias cosas. Lo primero que me surge es de mi experiencia en el mundo empresarial. Acá en Costa Rica fue como, o ha sido muy interesante porque las veces en que tuve la oportunidad de la integración de un asesor o de un consultor, la típica queja era que no terminaba de irse o que nunca terminaba de hacerlo para lo que se había contratado o que se había extendido o sí, que, claro, porque desde esta lógica, como el sistema va cambiando, o sea, como la organización también va cambiando, esa potencial solución desde esta lógica mecanicista realmente tiene un efecto muy corto. Es decir, o sea, en lo que está terminando de hacerse las tareas del Gantt, ¿verdad? O sea, ya realmente el motivo por el cual se estaban haciendo, ya eso cambió, ya no tiene sentido, exacto. y la organización se queda con la sensación de, ¿y ahora qué, verdad? Y ahora hay que contratar, y la típica queja de las organizaciones, ¿verdad? Es como una consultoría sin fin, en este Sí. caso, ¿verdad? Sí, tal cual. Porque como la metáfora de la máquina tiene la ilusión del control o la misión del control, Ujú, entonces el Gantt es lo que manda. Es decir, no me fijo tanto si, por ejemplo, un equipo está preparado para moverse, sino que ya deberíamos estar en la etapa 3. Entonces ya necesitamos estar en la fase X. ujú, Entonces, simplemente hacemos las siguientes actividades, aunque esto todavía no esté listo. ujú. Y claro, y para las métricas y no sé qué, entonces hay Exacto, incumplimiento, no se logra el objetivo, y genera frustración en toda la gente que además está batallando con lo nuevo que se está tratando de incorporar y de cómo la organización como entidad, como un cuerpo que también responde a este otro sistema mayor, porque es eso también, al final de cuentas la sí, organización está inmersa en un sistema mayor, que es lo que vos decías justamente, el mundo mismo y el mundo corporativo y la economía y demás de en movimiento. sí. Pero yo como consultor o como asesor me siento en paz porque mi Gantt se ha cumplido. Ajá, Sí, sí. Y pero la no es lo que, organización igual. exacto, no es lo que necesita. Entonces, ¿qué otras formas hay de hacer cambios en las organizaciones? Y eso tal vez, volviendo un poco en la historia,
es entender que los proyectos de desarrollo organizacional surgieron en la metáfora de la máquina a comienzos, mediados, como mucho del siglo pasado, cuando el mundo no era lo que es el mundo hoy. Em, entonces, necesitamos también actualizar nuestra forma de trabajar con desarrollo organizacional. Y hay otras formas que son generativas o son adaptativas o dialógicas que permiten hacer cambios en paralelo, sin un plan determinado, sino adaptándose a lo que se necesita. Sin embargo, no significa que esta otra forma no funciona. Si tienes cambios o situaciones en una organización que son bastante mecánicas, que son bastante, en la cual el problema está bastante claro, la típica forma de gestión del cambio funciona. Pero si el problema no está claro, si hay muchos actores en juego, si nadie se pone de acuerdo fácilmente en de qué se trata, si las soluciones no están claras, entonces tal vez esta forma mecánica del cambio sea insuficiente y necesites una forma más sistémica. Y entonces no es que sea una correcta o la otra incorrecta, es entender en qué contextos la mirada sistémica puede ser de muchísimo más valor. Ujú. Sí, porque justo también esta otra parte, ¿verdad? Entendiendo que hay organizaciones que por su tamaño requieren incluso áreas completas de control, ¿verdad? Particularmente todo el El, sector financiero, el sector estatal, ¿verdad? En los diferentes el países. productivo, o sea, una fábrica necesita tener controles y estándares de calidad. Ujú. Ok. ¿Cómo funciona la mirada sistémica en ese tipo de escenarios, en ese tipo de organizaciones? Sí, yo creo que igual, es decir, puedo entender que si hemos hecho lo que necesitamos hacer en este contexto calculado, como un control en una fábrica, por ejemplo, y algo no está funcionando, eh, y es extraño que esto no funcione, entonces tal vez darle una mirada que sea un poco más sistémica ayude. Ujú, Porque entonces ya sales de los únicamente los aspectos de la línea de producción, para seguir el ejemplo de la fábrica. ¿Sí? Si no puedes incluir otros aspectos u otros contextos como la historia, como la relación con los clientes o con los proveedores, ¿sí? Empezar a incluir otros actores que pueden estar influyendo en esto que es totalmente fabril o productivo. ujú, ujú. Sí. Julio, y entonces, ¿qué con las constelaciones organizacionales? ¿Cómo entran en la mirada sistémica las constelaciones organizacionales? Abramos, digamos, lo primero, ¿verdad? ¿Qué es una constelación organizacional y cómo se diferencia de una familiar? Bien. Y aquí invito a quienes nos ven y están interesados en constelaciones a preguntarse, especialmente si están formados en constelaciones, ¿qué es una constelación? Ujú, Porque esto es importantísimo. No hay una definición universal de qué son las constelaciones, entonces es importante tomar posición de qué es una ujú, constelación para mí. Dicho esto, eh, para mí, una constelación es una forma de conversación que puede utilizar la espacialidad para descubrir soluciones. Es un gran simulador de escenarios, por ejemplo, en una organización. Y también es importante decir que las constelaciones no son sistémicas de por sí. La gran mayoría de enfoques de constelaciones tienen una base fuerte psicodinámica, es decir, que creen más en aspectos del inconsciente o en encontrar causas directas, ¿sí? Te está pasando esto en tu vida porque esto le pasó a tu abuelo, ¿sí? Ese tipo de lógicas causa-efecto son muy poco sistémicas. Entonces yo puedo tener una mirada
muy poquito sistémica. Digo, es sistémica porque estoy incluyendo al abuelo. Bueno, sí, pero es muy poquito sistémica si dices, es, por eso te está pasando esto. Es más sistémica cuando incluyes otros aspectos de la vida de la persona. Es más sistémica cuando te das cuenta de patrones. Sí, vas Mm. aumentando la complejidad de lo que significa sistémico. Es más sistémico todavía cuando te das cuenta que tú como constelador estás afectando lo constelado, que no eres tú un experto externo. Por tanto, no hay una verdad allá afuera o que la constelación te muestre. Insisto, esta es mi mirada hoy en día. Y entonces, en una constelación familiar, usualmente vas a tocar temas familiares o que tienen algún tipo de contexto familiar o personal. Relación con tus papás, relación con tus hijos, o relación con tu salud, o con tu pareja, o incluso con, qué sé yo, el dinero, temas así. Eh, en un contexto organizacional tocarías temas más propios de algo organizacional, logro de metas, relación con Clientes. stakeholders o con clientes o un programa de marketing o un nuevo producto, ver escenarios, ¿sí? ¿Qué es mejor? ¿Qué canal va a funcionar mejor o podría funcionar mejor? Estos serían temas organizacionales. Y si miras sistémicamente, es un poco que puedes trabajar con cualquiera porque no entrarías tanto en el contenido de si el tema es más personal o más empresarial. Dicho esto, organizacionalmente, pues, como digo, entran las constelaciones organizacionales dentro de la mirada de consultoría sistémica como como una tecnología que te permite entender cosas que no habías entendido eh, con otros métodos de abordaje o de diagnóstico, ¿no? Que se suele hacer en las empresas. Si no sabes, por eso a tu pregunta anterior, si algo que está muy controlado, una fábrica, por ejemplo, está fallando y no tenemos idea de qué hacer para mejorarlo, hemos hecho todo lo que sabemos y no funciona, una constelación puede ayudarnos a ver otros aspectos. O vamos a lanzar un nuevo producto y queremos saber mm, cómo va a responder al mercado. Una constelación puede ayudarnos a ver eso que no estábamos viendo. Así que mi- es ahorra mucho tiempo, permite describir un sistema, permite empatizar con el sistema, con los diferentes actores del sistema, permite imaginar las soluciones, permite también, ya dije empatizar, pero voy a volver sobre eso, porque parece una cosa de nada, pero es un montón. Mm. Si yo como gerente ahora, mira, voy a poner un ejemplo. Me llamaron de una clínica que habían hecho su planeamiento estratégico y querían desplegarlo y tal. Me pidieron que haga una constelación. Hicimos una constelación con el equipo que había estado haciendo durante días el plan estratégico y cuando yo trabajo de esta forma con un equipo, pues es el mismo equipo el que elige, yo anfitriono la conversación, pero ellos van diciendo cuáles son los elementos a constelar. Constelar es hacer el mapa, usualmente papeles en el piso, nombrando esos diferentes aspectos, y luego los mismos ejecutivos parándose en diferentes lugares, percibiendo. Así que habían puesto a los accionistas, habían puesto a los pacientes, a los familiares, habían puesto al lugar en el cual trabajaban, habían puesto a los médicos y habían puesto varios actores. Hasta que uno de los gerentes dijo, aquí falta algo, falta la salud. Y nadie había hablado de la salud. Entonces, el incluir un nuevo actor que se llamaba salud hizo que todo lo demás se afecte. Y claro, tú puedes saberlo, ¿sí? Si para mí esto simplemente es un negocio como cualquier otro,
yo sé que mi abordaje va a ser uno. Si yo tengo la salud siempre presente, mi abordaje va a ser otro. Eso yo lo sé teóricamente, pero en la constelación lo puedes vivir. Y después de haber vivido la diferencia que hace incluir la salud en los pacientes, en los accionistas, en los gerentes, en los médicos, etcétera, ya no puedes negarlo. Sí, la próxima vez que te acerques o que tomes una decisión, eso que viviste en la constelación te va a acompañar. Ujú, ujú. Sí. Ay, me dejas tan reflexiva al respecto de esto. Ya yo estaba percibiéndolo también en cómo a veces este aspecto que es crucial o central o esencial en nuestro quehacer, digamos, siguiendo la conversación del mundo corporativo, lo dejamos de lado, ¿verdad? Y pienso, por ejemplo, en Costa Rica, en la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? El tema de, o sea, creo que la salud no está incluida precisamente en ese percibir, o por ejemplo, vos que trabajaste en algún momento acá con el Poder Judicial, la justicia como tal, ¿verdad? Y así podríamos seguir, ¿verdad? Hablando de cómo a veces perdemos la conexión con lo esencial que sostiene. En este momento en el país, bueno, una de mis hermanas trabaja para la Universidad de Costa Rica, que me imagino la ubicas, y ahorita hay una parte dentro de la universidad que tiene bueno, que están con una conflictividad interna y tienen paradas labores y demás por intervención del movimiento estudiantil y la. Y cómo olvidamos también que al final de cuentas la esencia de esa organización, de esa organización, es justamente la educación también y el acercarse, ¿verdad? También a estos otros escenarios en donde hemos dejado fuera del sistema o estamos excluyendo en el sistema aquello que es prioritario, ¿verdad? Y cómo eso reconcilia al final todas las partes. eh, Muy importante. Sí, Julio, vamos a ver, es que podría seguir hablando contigo mucho rato y no sé cuánto tiempo dispones, pero yo te diría que tal vez unos 5 o 10 minutitos Está más. bien, está muy bien. Este, a ver, porque es que me surgían también un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Quién puede constelar una organización? ¿Quién te puede pedir, Julio, colabórame con una constelación organizacional? Cualquier persona te puede pedirlo. ¿Cómo funciona eso para la gente que no lo conoce? Bueno, sí, la única, eh, digamos, el único aspecto importante es que si alguien me pide, por ejemplo, alguien nuevo, un becario, un practicante, alguien que acaba de entrar, un trainee, que acaba de empezar su carrera en esta organización, me dice, me gustaría una constelación para ver por qué la alta dirección toma estas decisiones. Ujú, Tal vez no sea útil, eh, pero sí yo podría preguntarle a esta persona, y si supieras por qué toman estas decisiones, ¿qué diferencia haría para ti? Ah, bueno, que pues, me sentiría más cómodo o más confiado o sabría mejor cómo relacionarme con mi jefe. o sabría si me quiero quedar también. Sí, sí. Y entonces el hecho de tener esta conversación prepara mejor a la persona. Entonces imagínate que dice, bueno, sabría cómo conducirme este año, estaría mucho más cómodo en mi rol, me sentiría más creativo, más autónomo. Ok, ahora ya estamos hablando de él en relación con su puesto, en relación con su equipo, en relación con su jefe. Eso es algo que está en sus manos y eso podríamos constelar. No las decisiones del jefe, no las decisiones del dueño, pero sí cómo encontrar un mejor lugar. Distinto sería sí, el C-level, o la alta dirección, que me pidan hacer una constelación sobre las decisiones que necesitan tomar. Por supuesto, con ellos sí, sí es posible constelar eso, pero no por un asunto de que esté prohibido no tener permiso, sino porque no hace sentido, porque no es útil. Ujú, Más ujú, allá de que, digamos, éticamente no es como, digamos, cuestionable hacer algo así, ¿no? Porque para empezar, estás
asumiendo una posición como de que tú sabes todo lo que ocurre como constelador, lo cual es mentira. Más allá de que hay decisiones que no te competen a ti, no se le Ni competen siquiera solo el a la consultante. persona. Claro, no. Ujú. Ok. ¿Cómo se puede realizar una constelación? O sea, ¿qué requieres tú? ¿Requieres que nos veamos? ¿Requieres que haya otra gente que trabaje en la misma empresa? ¿Requieres, cuéntanos un poquitito de eso como para que la gente también pueda tener como un poco de lógica? Y si es posible hacerla fuera de un espacio de asesoría sistémica o si así como tal cual, creo que ya un poco está la respuesta dada, ¿verdad? O sea, yo te puedo pedir mira, ayúdame en este momento con esto y digamos, y si tiene que ver específicamente conmigo o si tiene que ver con algo más de la organización, pero ¿cómo acontece, cómo funciona la constelación? Si hay presencialidad, virtualidad. Ujú. Como- por eso es importante lo que decía que es una constelación. Como para mí una constelación es una forma de conversación, se puede constelar conversando. Ajá. Así que se puede constelar conversando, así vía Zoom, como estamos haciendo ahora, o se puede hacer presencialmente, se puede hacer solo conversando, o visualizando, o imaginándote. Puedes usar las manos, puedes usar objetos, Ujú, eh, sí, post-it, lo que sea. ujú, Puedes utilizar plataformas, puedes utilizar personas, da lo mismo. En realidad, eso es lo menos importante. Para mí, lo más importante es ayudar a la persona con la que estoy trabajando a que aclare lo que quiere, porque muchas veces llegan no solamente a constelaciones, sino a la asesoría empresarial eh, o a terapia, con mucha información de lo que no quieren, pero no se han puesto a pensar en qué quieren. Entonces es como, es como llegar al aeropuerto y decir, no quiero ir no quiero ir a San José, tampoco quiero ir ay, se me han ido los nombres de mi bella tierra tica. Si llegaste al No, Juan Santa María, llegaste a la sí. Juela, entonces puedes elegir todavía no ir a San José. Pero es como decir, no quiero ir aquí, no quiero ir aquí, no quiero ir allá. Ajá. Y claro, entonces no tiene mucha utilidad. Pero si Ujú, dices, ok, quiero ir a San José o quiero ir a X, es mucho más útil. Entonces, si quieres ir a San José y puedes poner el Waze o el GPS que te va a mostrar rutas que pueden ser más fáciles de llegar, además de tu ruta clásica, ujú, que tal vez no sabes por qué está tan lenta. Entonces, una constelación se vuelve como un GPS que te permite mapear y simular diferentes rutas, ujú, pero el GPS no conduce por ti. ujú. Sí, está la elección siempre Sí, de por medio. Julio, y ya para terminar, muy algo, bien. algo que para vos sea crucial y que, o sea, crucial o valioso de esta mirada y de este abordaje y de esta forma de acompañar empresas, organizaciones, proyectos, etcétera, que no lo hayamos mencionado, que se me haya escapado a mí y que de repente vos digas como, esto podría ser interesante de compartir." Ay, qué buena pregunta. No lo sé, tal vez solo mencionar que algo bonito, que es otra buena contribución de la mirada sistémica en la vida en general, pero en las organizaciones en específico, es darme cuenta que soy co-creador de las situaciones, que no es que esto me pasa a mí, sino que yo soy parte del problema del cual me quejo. Por tanto, puedo ser parte de la solución también. Ser parte del problema no tiene nada de malo, al contrario, es decir, ok, es- soy parte de esto y puedo hacer algo. Así no sea yo el gerente general, pero desde mi lado puedo hacer algún movimiento que ayude a que algo de esto empiece a ser diferente. Ujú, ujú, Sí, yo creo que eso es importante, darme cuenta que eso de lo cual me quejo, yo también lo estoy creando. No, no es ujú, que la organización lo hizo, yo soy ujú, parte de esto. ujú.
Muy bien. Y Julio, háblanos ahora, bueno, yo sí, yo dije, no se nos puede terminar esto sin que hablemos de dos cosas. El Systemic Host, que es tu programa de acompañamiento para llevar Ujú. esta mirada como a ese momento, ¿verdad? O sea, que fue en donde nos reencontramos, porque Nos he de reencontramos. decir, contar la anécdota que la primera constelación en mi vida que yo hice fue con este señor, ¿verdad? Y fue Mira. organizacional, o sea, y recuerdo perfectamente que no entendí nada en el momento. O sea, algo me hacía sentido, pero la mayor parte haciendo así como no lo comprendía muy bien. Y tenía que ver justo que yo viajé a Perú a llevar el seminario contigo y fue como venía de dar un acompañamiento a una organización de base social acá en Costa Rica y eso fue hace como 10 años atrás, ¿verdad? Y recuerdo yo que iba como con esta desazón porque el gerente de la organización quería meterme en el mar de interesante movimiento que tenían ellos. Y yo llegué a Perú y lo único que recuerdo es que te pedí y lo hicimos precisamente, lo constelamos en el momento. Recuerdo yo esta frase, ¿verdad? De las primeras frases sanadoras que yo dije en mi vida, o bueno, frases dentro del lenguaje que Ujú. utilizamos en esta mirada y fue como yo solo soy la consultora. Y fue súper transformador porque al final de cuentas yo regresé a Costa Rica y el cliente ni siquiera me volvió a contactar y yo, qué dicha, yo ni siquiera tuve que decir nada, no tuve que hacer nada. Recuerdo yo que pasó eso. Luego, en ese interín también, en ese momento estabas recién publicando tu primer libro sobre constelaciones organizacionales. Recuerdo que me lo leí en una noche. Tengo en mi wish list ver de qué manera traigo esos libros a Costa Rica, pero eso lo hablamos luego, después de cerrada la sesión. Pero bueno, un poco como el antecedente de cómo conectamos nosotros en un primer momento ya hace varios años y luego llevé este proceso de acompañamiento que me Sí. parece absolutamente maravilloso y se los recomiendo a cualquier persona que tenga la espinita de acercarse justamente a mirar a las organizaciones desde esta lógica de complejidad, de incertidumbre y de cambio que estamos viviendo en este momento y que le encanta el mundo corporativo y que quiere quedarse ahí, pues bueno, para mí las herramientas que ofrece son maravillosas. Entonces, cuéntanos también como esta parte, porque sé que ya hay un segundo libro también publicado, no sé si solamente un segundo libro, pero yo llevo mapeados dos, ¿verdad? Tres. Ese y otro, y del programa. Cuéntanos un poquito de Sí. eso, Julio, también. Bueno, de los libros, sí, el primero fue Constelaciones Organizacionales, que salió publicado efectivamente hace 10 años por Ediciones Urano. Luego hice uno en coautoría con un colega alemán que se llama Nils Fleging. Este libro se llama Organizar para la Complejidad, que tiene que ver con todo este tema de organizaciones en complejidad. Y el tercero que se llama Escucha y que tiene que ver más con mi forma actual de trabajo. Mi forma actual de trabajo es mucho más minimalista, más simple, más conversaciones, más conexión con recursos y que puede aplicarse tanto a aspectos personales como a aspectos empresariales. Y, y digo bien mi forma actual de trabajo porque ha ido, como, igual que la tuya, Julia, cambiando a lo largo del Ujú, tiempo. Yo solía dar, por ejemplo, una formación que era presencial, que duraba un año completo, eh, y que por pandemia ya dejó de ocurrir, que de hecho ibas a venir tú ese año completo a la formación presencial hasta que nos agarró la pandemia. sí. Es Y, interesante cómo todo se mueve siempre a nuestro y- favor. sí. Y, y claro, esta es una formación que yo daba y di durante muchos años y me encantaba y de hecho conversábamos antes de empezar la grabación que tuve la oportunidad de ir a Costa Rica gracias a mi querido colega Rodolfo Ceravalli, un gran asesor creativo, asesor sistémico, a quien siempre recuerdo con cariño. Y entonces viajaba yo mucho por el mundo dando este tipo de entrenamientos. Pero luego de pandemia dije, ok, reformulo todo. Si el mundo se acabó, bueno, pues que se acabe y que empiece de nuevo. Y me puse a pensar en qué era eso esencial, como tú decías, qué es esto distinto, qué es esto que en realidad hago. Y me di cuenta que lo que hacía, más que hacer constelaciones o más que hacer coaching sistémico, era
anfitrionar, tener un espíritu anfitrión de conversaciones con una mirada sistémica, como he contado un poco al inicio de nuestra conversación de hoy. Y que esas conversaciones me hacen muchísimo más sentido en un mundo complejo y caótico cuando se enfocan en conectar con recursos y se enfocan en conectar con soluciones. Así que eso es lo que hago, es un entrenamiento ya no de un año, es de unos 4 meses para practicar esta forma de abordaje y esta forma de conversaciones en la cual podemos constelar, como decía, conversando con las manos, con visualización, con plataforma. El cómo, insisto, es lo menos importante cuando el qué está claro. Si el qué está claro, y a veces pasa eso, que lo único que conversas con una persona es el qué quiere, y luego se da cuenta de que el cómo ya lo está logrando, ya lo está viviendo. No, lo más importante es ese qué. En fin, entonces eso, ahora mi entrenamiento ha mudado y es esta nueva versión de trabajo. Maravilloso. Julio, ¿y los libros dónde se consiguen? ¿Están digitales? Yo estaba hablando de eso Sí, porque sí sé que muchas personas todavía somos de, de esto. claro, claro. Pero también sé que hay mucha gente que le encanta lo digital y que le encantan los Sí. audiolibros, Si, entonces si también. les encanta lo digital, sí, lo van a encontrar. El de constelaciones en la página de Urano y los otros dos, y el de escucha, que es el nuevo, en la página de Editorial Planeta. Urano e Y Editorial Planeta. sí, y Busca Libre llega a la puerta de tu casa también en Costa Rica. Entonces, Busca Libre es una súper opción si lo quieres tener En físico. así en físico. Sí, sí. Ah, sí. Ajá, sí. No, no, ¿Quieres tener difuminado, en físico? pero todo bien. Busca Listo. Libre. Busca libre. Voy a hacer esa búsqueda ahí. La verdad es que es la primera vez que escucho esa Ah, página. sí. No, sí, sí, sí. Pero bueno, Sí, perfecto si tienen envíos hasta acá. sí. Ay, Julio, no, más bien encantadísima, agradecida así por mil, por Gracias. este espacio, por este ratito. Esperamos que de verdad, bueno, yo en lo personal quisiera poner desde ya la intención de que nos encontremos presencialmente de alguna forma en Así Perú, sea. en Costa Rica, donde sea, o en cualquier otro lugar del mundo, Así sea. porque de verdad, muy agradecida por toda tu contribución. Creo que el trabajo sistémico, verdaderamente el acompañar personas, organizaciones, abre nuevas posibilidades para la gente y nuevas Mm, conciencias también. sí. Así que como decías vos, no, después de vivir, por ejemplo, una constelación organizacional o incluso más allá de la constelación, como decías, a veces es justamente la conversación, el punto de conciencia que se abre, ya te da una realidad diferente. Cambia tu posición de observador ante la realidad y eso ya lo es todo. Así que muchas gracias por ese enorme aporte y por haber sacado el rato de tu agenda para estar acá. No, por favor, yo feliz de compartir contigo y con la gente que nos acompaña y por supuesto, si son ticos a quienes quiero tanto, tanto y extraño, con mucha más razón. ¿Hace cuánto no vienes, Julio? Ya, No me acuerdo, he perdido lamentablemente o sea, antes de pandemia, porque, o sea, por lo menos 6 años, si no 7, algo así. Sí. bueno, veamos qué Claro, perdón. El último lugar al que fui antes de pandemia fue San José. Yo me he dado un abrazo con Rodolfo, me he dado un abrazo con Marielos, me he dado así, nos vemos en 2 semanas y y se ya no. acabó. Sí, o sea, el último abrazo pre-pandemia fue con Rodolfo Ceravani. Ah, Y de ahí, porque se suponía que yo iba a volver en 2 o 3 semanas y luego ya se cerraron las fronteras y todo. qué locura. ¿Y cómo ha cambiado el mundo hasta este momento? ¿Y cuánta más Sí, posibilidad? Creo que al final terminó abriéndose porque nos llevó justamente a este reconocer de que la conexión estaba de formas mucho más amplias que estábamos ignorando hasta ese momento. Y bueno, de verdad. Bueno, pues qué bien que al menos te llevaste ese pedacito antes del aislamiento. sí, 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 sí.
ese Sí, calorcito tico. es verdad. Y no, agradecerte, agradecerle a toda la gente que se quedó de repente hasta acá. Voy a dejar en el script de acá de YouTube, voy a dejar como los formas de contactar a Julio, ahora si quieren información del Systemic Host, sigue llamándose Systemic Host, Sigue llamándose Systemic Host, sí. ¿ok? Que yo fui de la primera generación, bueno, de Es verdad. Systemic Host. Vamos a dejar ahí como la información de acceso a Julio para que si alguien quiere, pues pueda averiguar con él. Muchísimas gracias, de verdad, y que Gracias a tengas ti. un espléndido día, que todo esté muy bien para vos. Gracias. Un beso y un abrazo para ti y para toda la gente bella. Gracias, hasta luego.